lehengo urtean, garai honetan, Lehenbiskataren 10. urteurrena ospatu genuen, aipatu genuen, 10 urte zirela ja Lehenbiskata elkarteak bere ibilbidea hasi zuenetik, eta, urtero edo urte oparoak eskaini genizkion edo eskatu genizkion behintzat etorkizunerako. Eta hauxe da horren mustra bat, ez? Beste urte betez ere, bereiek, txintxo, oingoan matematikaren inguruan ibiliko diren bezala, azaroa zientziaro ibiltzen diren bezala, esan dezakegu Lehenbiskataren eskutik baditugula hemen biziklo, oinarrituta ditugunak, eta benetan, ikusi besterik ez dago, ez? Parte hartzen duten horrelako ekintzak, eta guretzat eskertzekoa da, bai Lehenbiskata elkartekoari, zientziaren divulgazioan egiten duten lan guztiagatik, eta baita nola ez, ostiralero, hemen, hitzaldiaz disfrutatzen eta ikasten, asko ikasten dugulako egoten zeraten guztioi ere. Beraz, besterik gabe, gaurkoan, Raul Ibañez izango dugu, beste batzuetan ere egon da, eta gero Jose Luisek ondo esplikatuko du bere ibilbidea, baina, zenbakien munduan murgildurik jardungo dugu, eta seguro ikasiko dugula asko. 4 hitzaldi izango ditu ziklo honek, gaurkoan hasi eta 4 ostiraleat jarraituta, eta azkenekoan ukiko dugu argazki lehiaketaren sari banaketa, eta argazki lehiaketa horretan parte hartu duten erakusketa ere. Beraz, besterik gabe, nik uste disfrutatzeko moduko hitzaldi bat izango dugula, eta eskarrik asko etorritzareten guzti hori, eta nola ez Lehenbiskatakoei hau antolatzen laguntzagatik, eta elkarrekin guztiok hemen egiten dugun disfruteagatik. Mila esker. Arratsaldeon, ongietorriak bertan izateatio. Lehenik eta behin, ziklo hau aurkeztuko dugu, eta jakintzazue, aurtengoan 4 hitzaldi izango ditugula. Gaur Raul izango dugu, gero Raul ez dakit aurkezpena behar don, baina saiatuko naiz. 20ean, gure artean izango dugu Luz Roncal, Las matemáticas de los premios Princesa de Asturias 2020, ez da zuen pentsau monarkikoa bihurtu geranik, baina, matematikaria jaso zituzten sari hauek eta horren inguruan itzeingo digute. 27an berriz, Irantzu Barrio izango dugu hemen, estatistika mundua ulertzeko bidelagun azalduz. Egun hortan ere, zabalduko ditugu, 9. Lehenbiskata matematikako argazki lehiaketako sariak, urte oparoa izan da, 488 argazki aurkeztu dira, 7 herrialde desberdinetakoak, eta benetan kalidade izugarrikoak. Eta otsaiak 3an, amaiera zikloari emango digo Carlos Gorriak, erronka industrialera zein sozialera bideratutako eredu eta soluzio matematikoak hitzaldiarekin. 27tik aurrera ere bertan izango da ikusgai, matematika argazkian aukeratutako 40 argazki txurosoenak edo, izango dituzue ikusgai erakusketa batean. Aurten urte potente etorriko da baitare, aipatu emakumeak zientzian edo, aurten Goierrira ere iritsiko dala saio bat, geure gaztetxoei DBH-ko gaztei begiratuta, ingenieriak, hoi aurreago aipatuko dizuegu, eta gero Made in Goierrin 5 hitzaldi izango ditugu aurtengoan. Eta, besterik gabe, pasatuko naiz aurkeztea gaurko hizlaria. Le presentaremos a Raúl, que creo que no le hace falta ni presentación. Va por la 4ª vez que viene a Beasain. Aparte de ser un gran divulgador y un gran matemático, Raúl es una gran persona y es un gran amigo. Y eso para nosotros es lo fundamental de todo. Cuando Lehenbiskata empezó y no teníamos ni un euro, ni siquiera, no le pudimos pagar ni el kilometraje. Las cosas como son. Y Raúl aquí estaba. El primer año de todos, cuando no éramos nadie, no nos conocía nadie, aquí estuvo Raúl una vez más colaborando. Y después otras 4. Y yo espero que sean muchas más, Raúl, porque da gusto tenerle aquí. ¿Qué más decir de Raúl? Hoy os presentará más o menos, hablará de este libro, ¿verdad? Este libro, si alguien tiene interés, a la entrada está a la venta para que os lo firme el autor. Hay mucha gente a la que le hace ilusión, pues ahí lo tenéis, en 15 euros podéis haceros con un libro y la firma de, salvo que cobres la firma, ¿no, Raúl? Bien, entonces, en principio es lo que tenéis. Bien, ¿qué deciros de Raúl que no sepáis? Yo creo que sabéis todo.
Es matemático, profesor de geometría en la Universidad del País Vasco, divulgador, dirige el portal de Divulgamat en la Real Sociedad de Profesores de Matemáticas. Ha participado en muchísimas divulgaciones, tanto en Radio Euskadi como en Órbita Laica, y ha escrito infinidad de libros. Bueno, infinidad no sé, pero unos cuantos... Unos poquitos también tienes, ¿no? Este que tenemos aquí, Los secretos de la multiplicación, es uno de los últimos. Y bueno, tienes algún otro ya prácticamente en el horno, ¿verdad? Para hornear. Hoy nos hablará un poquitín de la gran familia de los números. Y nosotros todos conocemos, bueno, los primos yo creo que los conocemos todos, ¿verdad? O nos suenan, por lo menos los naturales, los primos así. Pero claro, cuando lees por ahí y te encuentras con los perfectos, los cíclicos, los narcisos, dices, ¿esto qué es, no? ¿Cuántos números? Y eso, yo creo que de esto nos hablará hoy un poquitín y ya, me retiro de aquí para que empieces a hablar con tontes. Vale, muchísimas gracias, Raúl. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, siempre es un placer venir aquí, es cierto, yo estoy siempre dispuesto a venir y estoy dispuesto a venir porque me lo paso bien y espero que os lo paséis bien vosotros también, vosotras. Y ese es mi objetivo hoy. Mi objetivo hoy es que todos nos lo pasemos bien. Es un poco lo que quiero. He venido a hablar de mi libro, pero sobre todo del contenido, ¿vale? No se trata solo de hablar del libro, sino un poco de lo que contiene, ¿no? Y de hecho, pues hablaremos... Esos son efectivamente los dos últimos libros que mencionaba y los pongo porque pertenecen a una colección que se llama Miradas Matemáticas. Y yo creo que la mirada matemática siempre es muy importante, la mirada en general. Cuando uno escribe un libro, hace un programa de radio, incluso tiene una conversación, la mirada que nosotros tengamos o que mostremos a los demás es importante. Y yo os voy a dar mi mirada un poco en este tema de los números. Y es una mirada quizás no tan... Últimamente está muy de moda el ¿para qué sirve?, ¿no? Y yo también aquí he hablado de charlas de para qué sirven las matemáticas, pero hoy voy a darle una mirada diferente. Un poco os voy a mostrar cosas que a priori no sirven para nada. Surgen de divertimentos, del conocimiento. Pues los números narcisistas, los amigos, pues a veces no han surgido para resolver un problema, han surgido pues, por el placer de conocer o como un divertimento matemático, como un rompecabezas o cosas por el estilo, ¿no? Y muchas veces muy en relación con la cultura de cada momento, ¿no? Pues numerología en la antigüedad o otras cuestiones, ¿no? Yo os voy a mostrar más eso, más que el para qué, pues algo un poco más en esencia matemática, pero también sin preocuparme mucho de para qué sirve, que luego veremos que luego, curiosamente, lo que parecía que no servía para nada, finalmente sí sirve para muchas cosas, ¿no? Aunque yo me voy a centrar más en el divertimento y en la cultura, ¿no? Yo creo que a mí me gusta hablar de la cultura y la cultura matemática y eso es un poco mi objetivo hoy. Bueno, como voy a hablar de números, la primera pregunta es si existen números interesantes. Claro, supuestamente yo voy a hablar aquí de muchos números. Entonces, lo primero que nos podríamos plantear es si existen realmente números interesantes, ¿no? Yo qué sé, pues, ¿hay algún número que os parezca interesante? ¿Alguno? Aunque sea el 1. El 7 es un número interesante. Pues ya tenemos un número interesante. ¿Existen más números interesantes? El 15, pues es un número interesante. Entonces, vamos a ver que efectivamente incluso tenemos números interesantes con una cierta fama. Es decir, existen los números interesantes. Y vamos a ver qué nos dice Sheldon de los números interesantes. Para ponerlo realmente importante, propongo un nuevo tema de conversación. ¿Cuál es el mejor número? Por cierto, solo hay una respuesta correcta. 5.388.000. No. El mejor número es el 73. Os estaréis preguntando por qué. Para nada. El 73 es el 21º número primo. Leído al revés es el 37, que es el 12º, que al revés es el 21, que es el resultado de multiplicar, agarraos fuerte, 7 por 3. ¿No os he mentido? Perdón. Bueno, luego vuelvo para atrás, que no he acabado de la cita. Vamos a recuperar lo que ha dicho porque lo dice tan rápido que a veces nos perdemos.
Está hablando, dice, el 73 es digamos, el mejor número de todos. Y nos dice que, ¿por qué? Pues porque el 73, si cogiéramos todos los números primos y los listáramos, está en la posición 21. Pero curiosamente, si nos vamos a la posición 12, es decir, que cambiamos, el que está es el 37. Hay una especie de simetría, ¿vale? Y por lo tanto es como algo como muy curioso. Y además, como dice lo de agarraos, 7 por 3 es 21. Con lo cual parece que está como muy ahí. Vamos a ver. Y nos dice algo más. Voy a conseguir si recupero. Para volver a realmente importante, no, exactamente igual. Chuck Norris al revés no es más que Sir Round Kuch. Para que lo sepa, 1001, que al revés es un... Ya. Lo último que faltaba es que, bueno, Leonard Hofstadter dice que es el Chuck Norris de los números y Sheldon dice que más quisiera Chuck Norris, porque el 73 en binario es un capicúa, es 1001-001, que se lee igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha. Y obviamente Chuck Norris, pues no. No voy a decir cómo se lee porque no sería incapaz, pero no. Bueno, el asunto es que al menos tenemos un número interesante, el 73. Y además es un número interesante que seguramente no sospechábamos que era un número interesante. El 73 parece bastante anodino, ¿no? Como que no pinta nada. Pero vamos a ver que hay más números interesantes, aunque sigan pareciendo también un poco anodinos. Y voy a hablar de un número, pero para hablar de ese número vamos a hacer un juego. De hecho, lo podríamos hacer. Si tuviéramos lápiz y papel, podríamos hacerlo. Y yo os pediría que escribierais un número de 4 cifras, ¿vale? Que no fueran todas iguales, eso sí. Y yo he elegido aquí uno para hacer una muestra, 6.282. Y entonces os diría que con las 4 cifras, con los 4 dígitos de ese número, escribierais el mayor número posible y el menor. El mayor número posible aquí sería el 8.622 y el menor el 2.268. Y lo restásemos. Y nos da otro número. Ese número tampoco es muy interesante, ¿vale? Es decir, el 6.354. Lo que os pediría es que volvierais a hacerlo. Y si volvemos a hacer el mismo juego, el mayor y el menor y lo resto, nos quedaría el 3.087. Y si lo volvemos a hacer, nos quedaría el 8.352. Y si lo volvemos a hacer, nos da el 6.174. Esto parece como un proceso ahí un poco, ¿vale? Cogemos, vuelvo a decir, las 4 cifras, el mayor posible, el menor posible y lo restamos. Y así vamos haciéndolo. ¿Qué ocurre cuando lleguemos al 6.174? Que si lo volvemos a dar, ¿qué número nos va a quedar? El 6.174. Y si lo volvemos a hacer, ¿qué nos queda? El 6.174. Es una especie de punto fijo, ¿vale? Es como si confluyera ahí esa serie. Pero claro, nosotros hemos empezado con el 6.282. ¿Qué ocurre si empezamos con otro número? Pues lo mismo, confluyen a ese número. Cualquier número que cojamos de 4 dígitos que no tengan los 4 dígitos iguales va a confluir a ese número 6174. ¿Vale? De hecho, se llama la constante de Kaprekar, ¿vale? Tiene un nombre porque efectivamente es especial de nuevo, ¿vale? Es un número como al que confluyen los demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podríamos decir que esta constante de Kaprekar también es un número interesante. Bueno, al menos a mí me lo parece. Vale, entonces ya vemos que por lo menos hay 2 números que ahí son interesantes. El 15, 3, no recuerdo cuál era el otro, el 7, 4, yo diría que el 2 y el 3 también, ya llevamos 6. ¿Vale? Bueno, pues ya algunos números interesantes existen. Bueno, no vamos mal. Entonces llegamos a esta otra pregunta. ¿Son todos los números interesantes? Seguramente veréis, no, ni de coña. Nos puedes colar alguno, como el 73, o alguno más, pero no, todos no. Bueno, pues hay un teorema matemático, hombre, he de decir que es en tono humorístico, pero hay un teorema matemático que dice que todos los números son interesantes. ¿Vale? Cada vez que alguien afirma algo en matemáticas hay que demostrarlo. Entonces voy a deciros cuál es la demostración de que todos los números son interesantes. Bueno, vamos a coger los números, los números naturales, y los vamos a separar en números interesantes y números no interesantes. Los números interesantes ya hemos visto que alguno existe. Vamos a ver si existen o no números que no sean interesantes. Vale, supongamos que sí existieran números que son interesantes. Vamos a hacer un razonamiento por reducción al absurdo. Vamos a suponer que sí lo existen y vamos a ver que llegamos a una contradicción. Supongamos que hay números que son no interesantes y los vamos a poner en orden, ¿vale? Si los ponemos en orden, los no interesantes, y nos fijamos en el primero, hombre, es un número particular, porque de todos los no interesantes es el primero. Podríamos decir que, bueno, pues entonces tiene cierto interés,
porque podemos darle una particularidad. Es el más pequeño de todos los que no son interesantes. Por lo tanto, es interesante. Y hemos llegado a una contradicción. Bueno, no sé si os lo creéis mucho, pero efectivamente habría demostrado jocosamente, vuelvo a decirlo, que todos los números son interesantes. Obviamente no se os escapa que la falacia está en cómo definimos que un número sea interesante. Esa es la falacia. ¿Vale? Curiosamente, los matemáticos y matemáticas que aunque parezca que somos muy serios, nos gusta jugar, hemos empezado a trastear sobre qué puede ser o no un número interesante. Y diferentes matemáticos y matemáticas han ido definiendo de diferentes formas. Y al final lo que llegamos es prácticamente de nuevo a la paradoja de que todos los números son interesantes. ¿De acuerdo? Pero bueno. Bueno, entonces puedo hablar de cosas. Puesto que hay números y todos de hecho son interesantes, pues podemos hablar de los números. Como no he venido a hablar de mi libro, lo que voy a hacer es dividir esta charla en 6 partes y cada parte va a ser hablar de un tipo de números correspondiente a cada uno de los capítulos. No porque sean realmente del libro, que también, sino porque en cada capítulo me dedico a un tipo diferente de familias. Entonces voy a poner un ejemplo de cada una de esas familias. Y intentaré explicaros qué son, para qué sirven, o cosas interesantes relacionadas. Hablaremos de arte, de magia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es la herencia de Pitágoras. La herencia de Pitágoras está dedicado a los números que se llaman figurados o geométricos. Es decir, son números que nosotros podemos representar geométricamente. ¿Vale? Es decir, va a haber una relación geométrica. De hecho, esto es una obra de un artista conceptual, Mel Bochner, que está formada, es una instalación con números triangulares a vuestra derecha y con números cuadrados a la izquierda, que ahora definiremos. ¿Vale? Pero vemos ya incluso una interacción en el mundo del arte de estos números figurados. Los números figurados nos remiten a Grecia, porque se iniciaron con los pitagóricos. ¿Vale? Y como como ejemplo vamos a definir los que son los números triangulares. Los números triangulares se construyen de la siguiente manera. Imaginad que tenemos piedras, aunque también podríamos tener un lápiz y hacer dibujitos, y lo que vamos a hacer es cuántas piedras necesitamos para formar triángulos equiláteros. ¿Veis? Bueno, el caso más extremo es 1. 1 no es realmente un triángulo, pero digamos que sería el caso extremo. El siguiente sería 3, ¿vale? 1 arriba y 2 debajo. El siguiente sería 6, 1, 2 y 3. Luego el 6 es un número triangular. El siguiente sería 10, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Es decir, lo que nos van quedando, a esos números se les llama triangulares. ¿Por qué? Porque con esa cantidad de piedras formamos triángulos. Y se les llama triangulares. Los cuadrados lo mismo. Son números, ¿vale?, que se obtiene la cantidad de piedras que necesitamos para hacer un cuadrado, o un pentágono, o un hexágono, etcétera, etcétera. Es decir, la familia de los números figurados o geométricos son las cantidades de piedras o puntos que necesitamos para construir las figuras geométricas que a nosotros nos interesen. Esto luego puede desmadrarse, podemos entrar en dimensión 3, en dimensión 4 e irnos a hacer cosas raras. Además, cuando os lo he definido, los números triangulares, que es un poco a los que me voy a dedicar yo hoy, habéis visto que los números triangulares son realmente la suma de los primeros números, porque el 3 es la suma de 1 más 2, el 6 es la suma de 1 más 2 más 3 más 4, el 10 es la suma de 1 más 2 más 3 más 4, el 15 es la suma hasta 5, etcétera, etcétera. Luego, los números triangulares, aparte de su forma geométrica, tienen una parte aritmética, porque son la suma de los primeros n números, ¿vale? Siendo n, pues 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos mezcla la aritmética, las propiedades de los números, con la geometría. Y eso fue realmente una de las grandes cosas que hicieron los pitagóricos al introducir estos números, mezclar la geometría con la aritmética. Y de hecho, una de las cosas que me encanta de estos números es que podemos hacer razonamientos aritméticos con pruebas geométricas. Y eso, además de la belleza que tienen, pues bueno, sirven, digamos, para dar otros puntos de vista. Y os voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer una demostración de este tipo. Vamos a demostrar la fórmula que está ahí arriba, ¿vale? El número triangular enésimo, que como recordáis es la suma de los n primeros números, se puede calcular como n por n más 1 partido por 2. ¿Vale? Es decir, si yo quiero sumar los 100 primeros números, pues sería n, que es 100, n más 1, 101, partido por 2, 100 entre 2, 50, por 101, 5050, rápidamente. Y no tengo que estar sumando todo. De hecho, esto que os acabo de contar es una anécdota sobre Gauss de cuando era chico.
el maestro, para quitarse a los chavales de en medio, les dijo, sumad los 100 primeros números. Y rápidamente Gauss dijo, 5050. Y le fastidió un poco el pastel al profesor. Bueno, pues vamos a ver cómo demostrarlo. Hay varias formas de demostrarlo. Esta es una geométrica, un poco basada en lo que estamos diciendo. Si veis, en la parte de vuestra izquierda, lo que he construido es un número triangular. Es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Sería el número triangular para n igual a 6, es decir, la suma de los 6 primeros números. Si hacemos una copia del mismo y lo ponemos arriba, tenemos realmente, ¿cuántos puntos tenemos? Pues 2 veces el número triangular, ¿vale? Pero con 2 veces el número triangular que hemos construido. Hemos construido un rectángulo que tiene n puntos en un lado y n más 1 en el otro. Luego ya sabemos que la cantidad de puntos es n por n más 1. Pues la cantidad de puntos, que es n por n más 1, es 2 veces el número triangular. Luego el número triangular es n por n más 1 partido por 2. Y hemos demostrado, no de forma complicada, esa fórmula, ¿vale? Y esto podemos hacerlo, pues hemos hecho para 100, pero para 1.000.000, es decir, podemos sumar los primeros 1.000.000 de números y sabemos hacerlo fácilmente. ¿De acuerdo? Bueno, el asunto es sobre todo, no tanto la fórmula, que también es bonita, sino que veáis que podemos jugar con la geometría para obtener resultados aritméticos. Pero vamos a ir un poco más allá. Bueno, esta no es ahondar más en el tema, sino quiero que veáis incluso que puede servir para diferentes cuestiones. Por ejemplo, aquí voy a ir rápidamente. Si os fijáis en ese dibujo de ahí, hay 8 números triangulares iguales. Es un número triangular para 4, porque es 10, pero hay 8 copias del número triangular. Y luego hay un punto aquí que está en solitario. Luego tenemos que es 8 veces el número triangular más 1, ¿a qué es igual? Pues hemos construido un cuadrado de lado n y 1, 2n más 1 al cuadrado. Y me da rápidamente una fórmula. ¿Por qué he traído esta fórmula aquí? Si ya es más de lo mismo que antes. Pues porque esta fórmula, por ejemplo, nos puede servir para saber si un número cualquiera es triangular. Si tenemos un número cualquiera, no sé, el que se os ocurra, por ejemplo, el número de la bestia. Digo ese porque lo tengo preparado, no por... ¿Vale? El número de la bestia, el 666. Por cierto, también es muy interesante, pero es otra cuestión. Y quiero saber si el 666 es un número triangular. ¿Vale? Es decir, si lo puedo obtener como suma de los n primeros números para un cierto n. Pues lo meto en la fórmula y calculo 8 por 666 más 1 y me da 5.329. Si eso fuera un cuadrado, entonces sí sería un número triangular. Y de hecho es un cuadrado, es el cuadrado de 73. Por lo tanto, para n igual a 36, esto me da 73 y por lo tanto es el número triangular correspondiente a 36. ¿Vale? Es una fórmula que me permite saber si un número es triangular. ¿Vale? Es decir, a veces hacemos interacciones desde la geometría, la aritmética, y me puede ser útil para diferentes cuestiones. Es un poco lo que queríamos mostraros. Pero los números triangulares tienen muchas aplicaciones. Os voy a mostrar algún ejemplo más, digamos, divulgativo, pero podría tener muchas aplicaciones realmente en la vida real. Por ejemplo, bueno, aquí estamos como, no sé si somos 500 o 1000 más o menos. Imaginar que todos los que estamos aquí nos damos la mano. Vamos a ser un poco generosos y vamos a suponer que hay 99. ¿Vale? Entonces, si nos damos la mano entre todos, ¿cuántos apretones de manos nos daríamos? Pues es el número triangular para n igual a 100, es decir, 5050. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada vez que nos damos las manos son relaciones binarias, y si lo pensamos un poco, desde una persona, luego otra, realmente es la suma desde 1 hasta n, el número de personas. ¿De acuerdo? Perdón, hasta n, siendo n más 1 el número triangular que nos sale. Yo voy a dar a n apretones, la siguiente persona va a dar n, pero ya hemos contado el mío, luego es n menos 1, etcétera, etcétera. Y sale el número triangular. Uno puede decir, ya, pero los apretones de mano no son muy útiles en la vida. Pero el tema de los apretones de mano realmente es una relación binaria. En cualquier sitio donde tengamos relaciones binarias, la cantidad de relaciones binarias van a ser el número triangular. Y esas relaciones binarias pueden surgir en el ámbito de la biología, de la medicina o de lo que sea. ¿De acuerdo? Vale, o bueno, regiones del plano surgen en muchos contextos realmente a veces inesperados, ¿de acuerdo? Pero no quiero ser muy utilitarista, no para qué sirve, sino al revés. Vamos a hacer un poco de magia, o un truco, un solitario. El Martin Gardner, que para los que conozcáis no hace falta que lo presente, pero para quien no lo conozca es el mayor divulgador seguramente que ha existido, ¿vale? Que no era encima matemático. Vale, pues él en uno de sus libros nos plantea un juego muy interesante. Yo me he traído las cartas. Yo no soy mago, no voy a hacer trucos ni nada, pero sí quiero mostraros un poco a veces para qué siguen. Voy a hacer el truco, no tengo mesa, voy a intentar hacerlo aquí un poco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
con 10 cartas en lugar de 45, que es un poco lo que nos dice Martin Gardner. Pero un poco para que veáis cómo se hace. Incluso lo podáis hacer en vuestra casa. ¿Vale? El juego consiste en lo siguiente. Con el número de cartas que tengamos, yo os aconsejo que en casa lo hagáis con 45, yo lo voy a hacer con 10. ¿Vale? De lo que se trata es hacer tantos montones como queramos. Obviamente, tengo 10 cartas, no puedo hacer más de 10 montones. ¿Vale? Pero tantos montones como queramos, con tantas cartas como queramos en cada montón. ¿Vale? Eso es el inicio. Yo voy a hacer, para empezar, un montón con una carta, un montón con 3 cartas y un montón con 6 cartas. Vale. Eso sería el primer paso. El siguiente paso, ¿qué es? Coger una carta de cada montón y crear otro montón nuevo. Entonces lo voy a hacer. Cojo una carta de cada montón y las cartas que he cogido me crean un montón nuevo. Como había 3 montones, aquí va a haber 3. Y aquí va a haber 2 y en la otra hay 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto tenemos 3, 2 y 5. Y ahora, ¿qué sería? Lo mismo. Cogemos una carta de cada montón, lo voy a hacer, cogemos una carta de cada montón y creamos otro montón nuevo. Vale, aquí vamos a pararnos un poco. ¿Qué montones tenemos? Tenemos un montón de una carta, tenemos un montón de 2 cartas, tenemos un montón de 3 cartas y tenemos un montón de 4 cartas. ¿Qué pasa si ahora volvemos a hacer el juego? Pues cogeríamos una carta del primer montón, una carta del segundo, una del tercero y una del cuarto. ¿Qué me va a quedar? Pues me queda un montón de 1, una de 2, una de 3 y una de 4. Y si lo vuelvo a hacer, ¿qué nos queda? Una de 1, una de 2, una de 3 y una de 4. Es decir, cuando cogemos números triangulares, lo que al final nos queda con este juego es la distribución como suma de los números desde el 1 hasta el 4 en este caso. Y con el 45 de Martin Gardner, lo mismo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues este es un pequeño juego, el solitario búlgaro, que se puede hacer con cartas. Podríamos ir más allá. Lo podéis hacer en casa con 45, pero también plantearos qué ocurre si el número no es triangular. Eso lo dejo como tarea de casa. Vale, solo para quien quiera. No entra en el examen. Bueno, esto sería respecto a la primera parte. Segunda parte la voy a dedicar a los números primos, que efectivamente son más conocidos. ¿De acuerdo? Por cierto, que como veis, cada entrada de nuevo tema, pues pongo una imagen o algún texto como veréis. Esta es una imagen de una obra de Esther Ferrer, donostiarra, conocida. Esta es la obra Poema de los números primos, que explicaré, y es una obra de suelo que tiene que ver con los números primos, como vamos a ver aquí. Bueno, pero vamos a hablar un poco de números primos. Bueno, más o menos todo el mundo sabe que es un número primo. Un número primo es aquel número que solo se puede dividir por sí mismo o por 1. ¿Vale? Por ejemplo, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo, el 6 no es primo porque se puede dividir por 2 y por 3, el 9 no es primo porque se puede dividir por 3 y por 3. Podemos separar a los números naturales en primos y en compuestos. Bueno, hasta ahí es bastante fácil. Vale. Desde la antigüedad se han estudiado los números primos, porque son muy importantes, ya comentaremos algunas cuestiones por las que son, pero se han estudiado y se han visto propiedades de todo tipo. Incluso se han creado métodos para construir números primos. Quizás el método más antiguo de todos es la criba de Eratóstenes, bastante conocido, pero que voy a explicar aquí. La criba de Eratóstenes, ¿en qué consiste? Cogemos un listado de números, hasta lo que queramos, 100, 1000, 100.000, 1.000.000, lo que sea. Yo he puesto 25 para que no nos extendamos mucho, pero una cantidad tan grande como queramos. Y vamos a ir haciendo lo siguiente. Primero, el 1 no es primo, si queréis luego hablamos un poco de por qué no es primo, pero el 1 no es primo, y lo tachamos. El siguiente número es el 2, que sí es primo. Luego me quedo con el 2. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a tachar todos los múltiplos de 2, porque todos los múltiplos de 2 son divisibles por 2 y por lo tanto no van a poder ser primos. Y nos cargamos todos los pares. El siguiente número que aparece es el 3, luego será primo. ¿Y qué hacemos? Pues ahora nos cargamos todos los múltiplos de 3. Pero ya hemos descubierto 2 primos y nos cargamos todos los múltiplos de 3. ¿El siguiente cuál es? El 5. Haríamos lo mismo, nos quedamos con el 5 y nos cargamos todos los múltiplos de 5, que ahora ya no solo queda el 25, como veis. Y de hecho, los que nos quedan, que son esos que están ahí, son los números primos hasta el 25. ¿Vale? Esto es la criba de Eratóstenes. ¿Por qué? Porque actúa como una criba. Van cayendo los números compuestos y los que nos quedan son los números primos. ¿De acuerdo?
Y es un método muy antiguo para generar números primos, ¿vale? Hoy en día hay métodos muy complejos, pero este es un método que durante mucho tiempo ha funcionado muy bien. Por ejemplo, aquí tendríamos la criba de Eratóstenes para los 200 primeros números, ¿vale? Y aquí tendríamos los que hay entre los 200 primeros números. Podríamos incluso hablar de algunas particularidades, pero no lo voy a hacer. Como digo, los números primos son muy importantes y desde la antigüedad se han estudiado. Entre otras cosas, por ejemplo, ya los griegos conocían el teorema fundamental de la aritmética, que dice que algo que nosotros sabemos, pero no le ponemos nombre, pero en matemáticas sí, le ponemos nombre y además lo demostramos, claro, que eso a veces es lo difícil. A veces algo muy trivial, que todo el mundo decimos esto es trivial, no es fácil de demostrar. Pero bueno, desde los griegos ya se sabía el teorema fundamental que dice que todo número se puede escribir como multiplicación de números primos y además de forma única. Así, por ejemplo, el 18 es 2 por 3 y por 3. Lo descomponemos en multiplicación de números primos y no hay otra forma de hacerlo. Esto de alguna forma nos está diciendo que los números primos son como los ladrillos a través de los cuales generamos los demás números. Muchas veces cuando estamos estudiando propiedades de los números y no nos sale, decimos, bueno, vamos a ver qué pasa con los números primos. Entonces, lo descubrimos en los números primos y de ahí saltamos a los demás números, por ejemplo. Esa es una de las utilidades, entre muchas otras, que tienen los números primos. Ya desde la antigüedad también estudiamos propiedades de los números primos. Por ejemplo, que existe una cantidad infinita de números primos, ¿vale? Y esa demostración que os voy a contar ahora, ¿vale? Porque a mí me gusta hacer demostraciones de vez en cuando, es la demostración griega de que existen una cantidad infinita de números primos. Esta creo que es la última demostración que hago, ¿eh? O sea que sin problema. Supongamos que existiera una cantidad finita de números. Para no complicarlo mucho, pensemos que el 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Vale? Supongamos que solo existieran esos. Ahí he puesto de P1, P2 hasta PK. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo que voy a hacer es un argumento que me diga que tienen que existir más. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a multiplicar estos números. 2 por 3, 6, por 5, 30, por 7, 210. 210 obviamente es compuesto porque es divisible por todos. Pero ¿qué ocurre? Es que si le sumo 1. Si le sumo 1 no es divisible por 2, no es divisible por 3, ni por 5, ni por 7. Luego, o es primo, o es divisible por algún primo por el teorema fundamental. Por lo tanto, existen más que 4. Y ya hemos acabado. Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya lo hicieron los griegos. Vale, una cosa muy interesante de los números primos, y que además va a ser muy interesante en lo que comentemos sobre la obra de Esther Ferrer, es la distribución de los números primos dentro de los números naturales. ¿Vale? Esto que tenemos aquí. Primero, al principio hay muchos números primos, o más o menos bastantes números primos, pero poco a poco empieza a haber cada vez menos. Es decir, la frecuencia cada vez es menor. ¿Vale? Por ejemplo, entre los 100 primeros números hay 25 primos, uno de cada 4. Pero entre los 1000 primeros es uno de cada 6. Entre los 10.000, uno de cada 8. Entre los 100.000, uno de cada 10. Entre 1.000.000, uno de cada 12, ¿vale? Entre 1.000.000.000, uno de cada 26. Cada vez la frecuencia de números primos es menor, es decir, es como si cada vez hubiera menos números primos. Uno podría pensar que llegaría el momento que ya no hubiera, no, pero hemos demostrado que hay infinitos, ¿vale? Aunque cada vez haya menos, hay infinitos números. Luego, primera cuestión, cada vez hay menos. Vale, segunda cuestión, lo que llamamos lagunas de números no primos realmente. Podemos conseguir lagunas de números no primos tan grandes como queramos. ¿Qué es eso de una laguna de número primo? Pues yo tengo un número primo, yo tengo otro número primo y todos los del medio no son primos. Eso es una laguna de números no primos. Pues podemos hacerla tan grande como queramos, ¿vale? De 1 millón, de 1000 millones, tan grande como queramos. Siempre va a haber una laguna tan grande como queramos. De hecho, en una obra de Esther Ferrer me pidió información y calculamos una laguna de 1300 números para una de sus obras. Bueno, de hecho, para varias. ¿Vale? Es decir, podemos hacerlo tan grande como queramos las lagunas. Ojo, eso no quiere decir que de repente no nos encontremos un montón de primos juntos, porque esa es otra de las cosas curiosas. La distribución no hay una forma simétrica de distribuirse. No encontramos ningún patrón, o más o menos no podemos encontrar ningún patrón. Si nosotros conocemos los 50 números primos primeros, no hay una forma de saber cuál es el 51. Ni siquiera si están más juntos y más separados. No hay forma de saberlo. Lo único que podemos es acercarnos, aproximarnos a cuál es la cantidad, la frecuencia de primos que hay, pero no sabemos cómo se distribuyen. Eso hace que de alguna forma sea como una sorpresa bucear en los números primos. Podemos ir hasta 1 millón, pero no sabemos cómo va a ser el 1.000.001.
Por lo tanto, digamos que hay me vais a permitir una cierta frescura en el hecho de que desconocemos cuál van a ser, ¿no? Eso tiene su dificultad matemática, pero también tiene, desde el punto de vista artístico, que es lo que le ha gustado a Esther Ferrer, una cierta, me vais a permitir, alegría. Y voy a entonces explicar por qué. Lo voy a hacer a través de dos ejemplos, podríamos hablar de muchos ejemplos de Esther Ferrer, pero lo voy a hacer de dos. El primero es este con el que iniciábamos este capítulo, que es, bueno, esto fue parte de la exposición en el Palacio Velázquez del Retiro, que pertenece al Reina Sofía, y eso que veis ahí abajo es esto, que por cierto estuvo en la exposición que hizo Esther Ferrer en Donosti, si la visteis, estaba este y una versión en color de esto mismo. Esto que veis ahí, ¿qué es? Pues no es más que una criba de Eratóstenes de 76 columnas y 99 filas, ¿vale? Es decir, 7.524 números. ¿Qué es lo que ha hecho Esther Ferrer? Pues ha calculado la criba de Eratóstenes, aquí tenéis un detalle, y ha borrado los números compuestos, solo ha dejado los números primos. ¿Vale? Donde había un número compuesto está en blanco, a priori está en blanco. Por lo tanto, digamos que tiene solo los números primos sobre su criba de Eratóstenes. Esto es bastante general en su obra, y lo que hace es luego intervenir estéticamente en el resto. En esta obra, ¿cómo interviene? Pues lo que hace es crear estas líneas negras y grises, ¿vale? A partir de los números primos, ¿vale? Hacia estas líneas que no tienen ningún número primo, ¿vale? Porque son múltiplos de 19, creo recordar. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí crea estas sombras, que sería como si tuviéramos una luz que proyecta los números primos contra las líneas, si os fijáis sería como luces laterales, y crean esta especie de espiga. ¿Vale? En esta obra lo hace así, en otras veremos que de otra forma. Y además, si os fijáis, no hay simetría. Hay espigas que son más grandes, otras más cortas, hay veces que hay más huecos, hay veces que no hay huecos. ¿Por qué ocurre eso? Porque los números primos se distribuyen como quieren. Y por lo tanto, lo que hace Esther Ferrer es dar la norma para crear su obra, la norma estética, pero los números primos determinan finalmente cuál es el resultado. Porque ella no sabe dónde va a surgir un número primo. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, los números primos eligen la forma final, aunque la global es la que ha determinado Esther. Otra serie de obras. Yo he hecho, bueno, esto no son obras de Esther, obviamente, esto es una pequeña reconstrucción en pequeñito para que entendamos un poco cómo funcionan otra serie de obras, las obras de la familia Un mar de números primos, ¿vale? Esto sería la criba de Eratóstenes hasta el 216 o no sé cuánto era exactamente, ¿vale? ¿Veis? Aquí a veces deja el 1 Esther, y como ella lo deja, yo lo he dejado, ¿de acuerdo? A veces lo quita y a veces lo deja. ¿Veis? El anterior lo había quitado y en esta lo ha dejado. Vale. Entonces, tenemos la criba como antes, pero ¿qué hace ahora? Como hemos dicho, interviene en los números compuestos. ¿Y cómo interviene aquí? Pues creando diagonales azules o verdes. Y va a ir intercambiando. Y además, cuando hay espacios grandes, va a ir moviéndose en zigzag. Vamos a verlo. Entre el 3 y el 5 hay un hueco, pues una diagonal azul. Entre el 5 y el 7, verde. Entre el 7 y el 11, azul, pero hemos dicho en zigzag. Verde, luego azul en zigzag, verde, azul en zigzag, verde en zigzag, ¿vale? Lo que va haciendo es cambiando el color y siempre metiendo zigzag, ¿vale? En otra serie de obras hace otras cosas, pero en esta hace esto. Con lo cual, el resultado que nos queda es como si fuera un mar de números, ¿vale? Sobre el que flotan los números primos, ¿vale? Es curioso porque Esther suele contar, y bueno, y así lo hizo en un documental que hemos hecho hace no mucho con ella, que ella estaba buscando una serie de números que le permitiera hacer una serie de obras, pero que no fuera previsible. Es decir, que no pudiéramos decir lo que va a ocurrir después. Y una noche, claro, ella obviamente estaba leyendo cosas de matemáticas, de números, de familias, la Fibonacci no me gusta porque se puede predecir y tal. Y una noche soñó que, pues eso, con un mar y donde veía números. Y al despertarse se dio cuenta que todos los números que recordaba eran números primos. Y ese fue el inicio de empezar a trabajar con los números primos. Y eso es lo que ha dado también el hecho de que quiere hacer aquí esos zigzags que son como el mar. ¿Pero por qué son importantes los números primos? Porque en estas series de obras normalmente no es una sola obra, que a veces sí, sino que a veces son trilogías o varias copias. Y aquí vamos a ver un poco lo que hace. Por ejemplo, aquí es los números desde el 1 hasta el 216 o el que sea, ¿vale? Pero en esta de aquí sería entre el 100.001
y en 100.000, 200, perdón, aquí lo tenemos 8. ¿Vale? Es decir, lo que hemos cogido es la misma criba, pero en lugar desde el principio la hemos llevado al 100.000. ¿Entendéis eso? Sí. ¿Y ahora qué ocurre? Fijaros qué ocurre. Lo que ocurre es que ahora hay menos números primos. Antes había 46, pero ahora hay 16. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos da un efecto como que el mar estuviera más en calma. ¿No? ¿No da ese efecto como si el mar estuviera en calma? Entonces, y si nos vamos a 1.000.000, por ejemplo, igual habría menos. Y tendríamos zonas donde tendríamos lagunas grandes y otras pequeñas. ¿Vale? Entonces, al movernos de un lado a otro, por las propiedades de los números primos, el aspecto que queda es distinto. Y, por ejemplo, en las obras un poco en las que colaboré dándole esta laguna que os decía, es una trilogía y en la última, que es donde está la laguna, de repente hay una zona enorme donde no hay ningún número primo. Prácticamente la mitad de la obra. Y es como si estuviera completamente en calma esa zona, ¿no? Bueno, y interviene de más formas, pero bueno, esto es cómo interviene ella los números primos y cómo afectan las propiedades de los números primos a la forma en la que ella trabaja. ¿De acuerdo? No vamos a explicar mucho más, pero no solo trabaja con la criba de Eratóstenes, también trabaja con lo que se llama la espiral de Ulam. La espiral de Ulam es una espiral que empieza con un número, por ejemplo el 1 es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Veis? Voy haciendo una espiral alrededor. Entonces nos cambian las distribuciones de los números primos. Y esta espiral tiene propiedades muy curiosas, ¿vale? Como veis aquí hay rectas, bueno, esto es una imagen por ordenador muy antigua, ¿vale? Pero tiene como propiedades muy curiosas. Y entonces ella se basa también aquí, no vamos a explicar ahora, haciendo un juego parecido al que os he explicado y crea también otra serie de obras. Para ella, de hecho, esto es como si fuera el universo, porque es como una espiral donde están los primos, que son como si fueran estrellas, ¿vale? A ella le gusta un poco verlo así. Bueno, y puedes generar diferentes obras de las que no quiero hablar ya hoy, ¿vale? Para terminar esta parte, podría hablar de aplicaciones. Y podríamos hablar, bueno, ya hemos hablado de una aplicación, porque a mi entender, que los artistas utilicen las matemáticas es una aplicación de las matemáticas. El arte, ¿vale? La poesía también, diferentes aplicaciones desde el arte. Pero, por ejemplo, que nosotros podamos mandarnos mensajes a través del WhatsApp y que sean seguros, que podamos hacer una transacción económica o de bancaria, comprar por Internet, eso lo podemos hacer porque hay un sistema que se llama de encriptado, que es el RSA, que permite que nuestra información sea secreta. Ese encriptado se basa en los números primos, de hecho. Y por lo tanto, los números primos son los encargados de darnos a nosotros la seguridad. ¿De acuerdo? Pero no vamos a entrar mucho más. Podríamos hacer trucos de magia, de cartas, donde funcionan porque detrás estamos utilizando un número de cartas que es primo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y así, por ejemplo, pongo algún ejemplo en el libro. Pero os voy a hablar un poco de este insecto de aquí. Es decir, vamos a ver cómo los números primos nos van a permitir también entender un poco, a veces, cuál es el comportamiento de algunos animales. ¿Vale? Yo de biología no sé mucho, pero más o menos voy a intentar transmitiros lo que ocurre con este animal de aquí. Ese animal es una cigarra, ¿vale? Bastante molesta en verano, con el ruido cuando están. ¿Vale? Una de las cosas de las cigarras, que obviamente yo al principio no sabía, es que las cigarras normalmente tienen diferentes ciclos vitales. El ciclo vital de una cigarra es, bueno, primero son un huevo que se pone en la tierra, luego surge la larva, ¿vale? Y luego ya surge la cigarra joven que sale del suelo y cuando ya se hace adulta sube al árbol y muere más o menos en 6 semanas o como mucho 2 meses. Pero tiene ciclos vitales igual de 17 años, o de 12, o de 5. Cada familia suele tener a veces diferentes ciclos vitales. Son capaces de estar 17 años enterradas en el suelo, surgen y solo tienen 6 semanas de vida. Es algo alucinante. Pero muchas de esas, o algunas conocidas, tienen ciclos de 13 y de 17 años. Entonces los biólogos se han preguntado por qué 13 y 17, por ejemplo. Bueno, pues desde el siglo XVIII los científicos han estudiado lo que se llaman las dinámicas de depredador y presa. Es decir, si vamos a pensar en, no sé, leones y gacelas, por ejemplo. Si hay muchos leones, los leones se comen a las gacelas, estoy poniendo un ejemplo muy trivial, obviamente, pero si hay muchos leones, los leones se comen a las gacelas, desaparecen las gacelas, y como los leones no tienen comida, o buscan otra comida, o también desaparecen. Por ejemplo, o al revés, si hay muchas gacelas, la población no se controla porque los leones no pueden comerlas y va creciendo cada vez más hasta convertirse en una plaga, ¿no? Pues esas dinámicas de
de depredador-presa han sido estudiadas desde el siglo XVIII. Y tiene un poco que ver con esto que estamos hablando de las cigarras. Imaginad que nuestra cigarra tuviera un ciclo vital de 12 años, ¿vale? Entonces, si el depredador de la cigarra o los depredadores tienen un ciclo anual, la van a pillar. Eso está claro. Si tienen un ciclo bianual, también, porque 12 es divisible por 2. Si tiene un ciclo trianual, también, porque 12 es divisible por 3, por 4, por 6. Es decir, vale, se lo van a comer bastante, digamos. Pero si tiene un ciclo de 13, no. Los anuales sí, pero los demás no. Porque no van a coincidir. O de 17. Y parece ser que el motivo de que sea un número primo es ese. De que son zonas igual donde hay depredador que pretenden evitar. ¿De acuerdo? Y lo evitan con el número primo, porque la divisibilidad les da depredadores que les comen, y la no divisibilidad les permite no juntarse mucho con los depredadores. Curiosamente, cuando presenté este libro en Bilbao, yo iba a presentar el libro ese día, y justo ese día surgió esta noticia. Esto, casualidades de la vida. Se acerca una invasión. Esto era en Estados Unidos. Esta primavera, miles de millones de cigarras van a emerger de la tierra. Estados Unidos aguarda la eclosión de miles de millones de cigarras, el insecto que emerge del subsuelo cada 17 años. Justo en ese momento surgieron y estuvieron pues, sus 2 meses más o menos siendo una plaga y volvieron a desaparecer hasta dentro de otros 17 años. ¿De acuerdo? Luego, es algo curioso. Bueno, luego nos permite un poco entender a veces la naturaleza. Ojo, no quiere decir que las cigarras sepan de números, pero la evolución les ha hecho entender, ¿vale?, que si el número es primo, no las comen. El siguiente capítulo he llamado la simetría de los números. Y ahí hablo mucho de los números capicúas, pero todos más o menos sabemos lo que es un número capicúa, y aunque cuento propiedades que no conocemos la mayoría, pero voy a dedicarme a otro tipo de simetría, porque creo que es como bastante interesante. Es la de los números cíclicos. No os voy a dar un poco la definición formal, sino que vamos a coger un ejemplo de un número que es cíclico, y vamos a decir, este número es cíclico. Ese número es cíclico, el 142.857, también bastante anodino, pero bueno. ¿Por qué es cíclico? Porque si le multiplicamos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 o por 6, ¿qué ocurre? Pues con saber cuál es el primero de los números, vamos a saber todo el número. ¿Por qué? Porque los dígitos son iguales, pero rotados cíclicamente. Mirad, si multiplicamos por 2, empieza por 2, entonces es 2, 8, 5, 7, 1, 4. 2, 8, 5, 7, 1, 4. Si lo multiplicamos por 3, empieza por 4. Por lo tanto, es 4, 2, 8, 5, 7, 1. Efectivamente. Si lo multiplicamos por 4, el primero es el 5. Luego, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Luego, saber las multiplicaciones de ese número por 1, 2, 3, 4, 5, 6 es muy, muy fácil. Ponemos el primero y luego cíclicamente los demás. ¿Vale? Por eso se llama un número cíclico. ¿Qué ocurre si le multiplicamos por 7? Pues si multiplicamos por 7 nos queda 999,999. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, hasta aquí sería la definición del número cíclico. Pero este número cíclico tiene más propiedades aún, por ser cíclico. Si en lugar de multiplicar solo hasta 6 y además 7, le multiplicamos por cualquier otro número, por ejemplo el 193, nos vamos ya a un número con 8 cifras. Luego ya no puede ser una variación del de antes, porque solo podríamos tener 6 cifras. Pero podemos recuperarlo. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Vamos a hacer paquetes de 6 dígitos. Cogemos el número, al multiplicar por 193 nos queda este, y hacemos paquetes de 6 empezando por la derecha. Luego sería este primero, 571.401 más 27. Pues el resultado es una variación cíclica del primero. De nuevo, ¿veis? 142,857, 571,428. Si cogemos y multiplicamos ese mismo número por sí mismo, es decir, lo elevamos al cuadrado, vamos a ver que ocurre lo mismo. Nos da todo este pedazo de número, lo dividimos en paquetes de 6, ¿vale? Y a sumarlo nos da el mismo número, de hecho, de nuevo. Luego, no solo nos vale con los 6 primeros números, sino nos vale prácticamente con cualquiera. ¿Por qué digo prácticamente con cualquiera? Porque por cualquier número que sea divisible por 7, ¿qué va a pasar? Si el número es divisible por 7, como el 105, nos queda este número que al dividirlo en paquetes de 6 nos vuelve a quedar el 999,999. Una cosa curiosa, ¿no? Ahora necesito un sí. Sí, sí, sí. Sí, vale. Es que si no, vale. Yo necesito alimentarme también de vosotros.
Vale, pero aún hay más. No se vayan todavía, que aún hay más. Ahora vamos a buscar grupos de 1 dígito, de 2 dígitos, de 3 dígitos o de 4 dígitos, y al hacer la suma de esos grupos nos va a volver a quedar algo interesante. Mirad, por ejemplo, si sumamos el primero con el cuarto, 1 y 8, 9. El segundo con el quinto, 4 y 5, 9. El tercero con el sexto, 9. Bueno, de hecho lo estoy contando al revés, pero bueno, siempre queda 9. Si ahora los cogemos de 2 en 2, que sería 14, 28 y 57, y los sumamos, nos da 99. Si los cogemos de 3 en 3, 142 más 857, 999. Si los cogemos de 4 en 4, ahora de 4 en 4 no podemos, pero lo vamos a hacer cíclicamente. Es decir, sería el 2857, perdón, lo he dicho al revés, perdón, el 1428, luego seguimos 5714, 5714 y 2857. Sumamos y es 9999. Y así podríamos seguir ad eternum. ¿De acuerdo? Luego vemos, tiene muchísimas propiedades donde o recuperamos el número o los 9. Pero aún hay más. Si ahora cogemos el número y lo dividimos en 2 partes, es decir, de 3 y de 3, cada parte la elevamos al cuadrado y restamos la mayor de la menor, nos vuelve a quedar una rotación cíclica de nuestro número inicial. Una vez más. Hay que ser obstinado, ¿eh? Hay que ser obstinado. ¿Vale? Bueno, pues estas son algunas de las propiedades de esos números cíclicos. Este es uno, hay más. ¿Vale? Y me gustaría mostraros cómo estas propiedades pueden ser utilizadas para hacer un truco de magia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir, no voy a hacer el truco, pero os voy a decir cómo podéis hacerlo vosotros, porque yo soy muy malo haciendo trucos de magia. Vamos con ello. Para el truco de magia, ¿qué necesitamos? No necesitamos mi libro, pero sí lo que tengo aquí. Lo que tengo aquí sería, este es el típico truco de predicción. ¿Vale? Esto es una predicción, la tendría en un sobre, guardada, cerrada, y antes de empezar el truco os diría, yo tengo una predicción aquí. Vamos a hacer algo de lo que yo no voy a tener control y vamos a ver si he acertado o no. Y esto estaría en un sobre cerrado. ¿Vale? Entonces, esta predicción la dejo en un sobre, pues bueno, os la doy a la persona o lo que sea para que yo no la manipule. ¿De acuerdo? No sé, vamos a hacer el paripé. Vale. Luego tendría una pizarra o una calculadora y se lo doy a otra persona. Y un dado, que sí me he traído un dado. Aquí está mi dado. Este dado me lo hizo mi hijo cuando tenía, no sé si 5 años ya o 6. Pero bueno, a otra persona le doy el dado. Entonces tenemos la pizarra, el dado y la predicción. Vale. La persona de la pizarra va a hacer una cuenta con un número que vamos a sacar de un lado y con otro número que vamos a sacar del dado. ¿Vale? El número que vamos a intentar sacar, ¿cuál es? El número que vamos a intentar sacar es el 142.857. Pero claro, yo no se lo digo a nadie. Pero yo tengo que intentar sacar ese número porque quiero utilizar la propiedad cíclica de ese número. ¿De acuerdo? Entonces, se puede sacar de varias formas. Martin Gardner, de nuevo, nos da una que más complicada de lo que voy a hacer yo, pero muy interesante, que es la siguiente. Yo voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Yo voy a preparar mis cartas. Esperar que las tenía preparadas, pero con el truco anterior las he mezclado. Yo voy a preparar mis cartas de la siguiente forma. Yo voy a coger los corazones, porque voy a pedir algo con los corazones, y voy a preparar el 1 de corazones, el 4, el 2, el 8, el 5 y el 7. ¿Vale? Es decir, mi número, el que yo quiero. Le voy a meter cartas negras por la mitad, no tienen por qué ser negras, pueden ser picas, lo que no pueden ser es corazones, para que no cante tanto. ¿Vale? Entonces yo os puedo mostrar, aquí tenéis, y se van a ver cartas de diferentes tipos. ¿Vale? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, para que no parezca que lo hago yo, voy a hacer dos cosas. O se lo voy a dar a alguien el mazo para que haga un corte americano, o vamos a hacer, lo voy a hacer aquí, me vais a decir basta. Cuando me digáis basta, yo hago el corte americano. Basta, vale. Tú has decidido, yo no, hago el corte americano, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Podría también complicarlo para la elección de los corazones, pero no lo voy a hacer. Yo voy a decir, voy a ir sacando corazones y voy a coger los 6 primeros números que me aparezcan, que no sean figuras, y voy a construir el número que salga. Entonces yo no voy a controlar qué número sale, a priori. Claro, ¿qué es lo que he hecho? Que yo he hecho un corte americano. ¿Cuál es la ventaja del corte americano? Que no me cambia el orden. Entonces me ha podido meter cartas en medio
pero el orden de los corazones sigue siendo el mismo. Sigue siendo 1, 4, 2, 8, 5, 7. Y de hecho, lo veremos. El 10 de negro, el 1, ya tendríamos el 1. ¿Vale? Lo guardamos. De hecho, si fuera un mago, pues tendría aquí como para poner las cartas. El 1, y seguimos. Nada, no es. Yo iría sacando números. El tema es que poco a poco, el 4, van a salir en el orden que yo os he dicho. Seguiríamos, bueno, si tengo una mesa, pues iría haciendo el paripé. Bueno, ya sabéis que parte de la magia es lo que uno habla y lo que despista. ¿Vale? Pues seguimos con esto. Bueno, vamos a ir rápidamente. Una cosa que no he dicho es, los demás corazones hay que meterlos en el otro lado. Yo me he equivocado y no los he metido, pero bueno. Bueno, el asunto es que luego me quedaría el 2, bueno, ya sabéis lo que va, el 8, el 5 y el 7. Vale, una vez que yo obtengo esos números, obviamente, alguien que con más experiencia que yo en la magia, después de hablar mucho, ha conseguido que todo el mundo esté de acuerdo en que yo no he tenido nada que ver. Obviamente he tenido mucho que ver, como en todos los trucos, claro. Y entonces, pero tenemos el número que a nosotros nos interesa. ¿Y ahora qué haríamos? Ahora lo siguiente es que la persona que tiene el dado, tire el dado. Por ejemplo, ahora me ha salido un 4. ¿Vale? Si yo multiplico, la primera cifra de multiplicar va a ser el 5. ¿Vale? Entonces la persona que tiene la pizarra va a hacer la cuenta. ¿Vale? Y yo rápidamente, como sé quién es mi número cíclico y se ha salido un 4, sé que empieza por 5. Vale. Entonces aquí, bueno, aquí llega toda la parafernalia, a hablar y hablar y hablar y hablar. Ya sabéis que hablan mucho, nos despistan todo. Y yo digo, bueno, vamos a ver si yo he acertado. Entonces cojo mi sobre con la predicción y os voy a enseñar cuál es mi predicción. Mi predicción realmente no es el número, pero sin cortar. Cíclico. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a cortarlo, claro, yo hablaré mucho para parecer que estoy hablando, pero realmente estaré atento a dónde tengo que cortar. ¿De acuerdo? Y lo pongo de una cierta forma, ahí he puesto A, B, C, D, E, F, para saber dónde tengo que cortar. Y de hecho tendría que cortar delante del 4, pero con cuidado de no cortar las dos. Pero bueno, yo lo tengo en un sobre, empiezo a cortar, hablo, tal, no sé cuántos, he metido ya la tijera, hago así, tal, le doy el corte y cuando abro, pues sería el 428.571 y efectivamente habría acertado. ¿Vale? Es decir, cómo utilizar las propiedades de los números cíclicos para hacer un truco de magia. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí seguimos. Vale, el siguiente familia de números son los números donde los divisores de los números tienen cierta relevancia. Aquí hay también muchas familias muy importantes y voy a hablar realmente yo solo os voy a hablar un poquito de los números amigos, que son más conocidos, pero creo que son bastante interesantes. Esta es una cita que no os voy a leer, pero que recuperaré luego, de una novela preciosa, si no la habéis leído, pues os la recomiendo, es La diosa de las pequeñas victorias, de Yanni Granek, que va un poco de la vida de Kurt Gödel, el mayor lógico que ha habido en el siglo XX, y Adele, su esposa. Sobre todo realmente la novela está centrada en ella, más que en él. Vale. Bueno, luego volveremos sobre esto y antes de seguir volvemos a Martin Gardner. Martin Gardner en uno de sus libros escribe: sería difícil encontrar un conjunto de números enteros con una historia más fascinante y unas propiedades más elegantes, rodeado del más profundo misterio y la más completa inutilidad que los números perfectos y sus parientes cercanos, los números amigos. Es decir, son números muy interesantes, con mucha historia, de hecho alguna comentaremos ahora, pero que a priori no sirven para nada. Y sin embargo, los matemáticos y matemáticas seguimos trabajando en ellos. ¿Vale? Bueno, ¿qué son los números amigos? Pues los números amigos son vamos a verlo a través de una pareja, la pareja más conocida a lo largo de la historia, que son 220 y 284. Vamos a empezar con el 220. Si cogiéramos todos los divisores del 220, exceptuando el propio 220, esos serían 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, cuya suma es 284. Ahora cogemos todos los divisores de 284, que no son más que 1, 2, 4, 61 y 142, y sumamos y da 220. Por lo tanto, vemos que el 220 y el 284 están ligados mediante los divisores, porque los divisores de cada uno, su suma es el otro. Luego están muy, muy conectados, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, por eso se llaman números amigos, porque están muy conectados entre ellos. Si un número estuviese conectado consigo mismo, eso sería un número perfecto.
pero hoy no vamos a hablar de esos. Pero los números perfectos son aquellos que son amigos de sí mismos, por decirlo de alguna forma. Vale, Pitágoras, cuando le preguntaron qué era para él un amigo, él dijo otro yo, como el 220 y el 284. En aquel momento no se les llamaba números amigos, pero ya había esa conexión especial entre esos dos números, ¿vale? O el matemático hispanoárabe Maslama al-Mairiti, de Madrid, o estuvo en Madrid viviendo en el siglo X, él le proporciona estos números o los identifica con ciertas propiedades afrodisíacas. Y él dice que si coges una comida y a una de las partes le dotas o la representas el 220 y a la otra el 284, tendrá propiedades afrodisíacas al comer esa comida. De hecho, aunque no en el sentido afrodisíaco, pero sí de amor, en la cita anterior que os mostraba de Kurt Gödel y Adele, Kurt Gödel le da una manzana a Adele, que tiene, no sé si es ella el 284, y él tiene la de 220 para que se la coman juntos. ¿De acuerdo? Vale. Ibn Khaldun, que fue un historiador árabe del siglo XIV, habla de la relación de estos números con la amistad y con el amor. ¿Vale? Lo relaciona con la amistad y con el amor. Pero de hecho, no es del siglo XIV. Desde la antigüedad, estos números, el 220 y el 264, se han relacionado con la amistad y con el amor. Y de hecho se han hecho pócimas y amuletos, ¿vale?, en relación a estos temas, ¿vale? Es decir, formaban parte de la numerología, de la astrología de esa época, de la antigüedad. Vale, no os voy a contar un poco la historia de estos números, pero encontrar números amigos no es fácil. No es nada fácil. Y costó mucho, de hecho, a lo largo de la historia, encontrar números amigos. No os voy a contar los entresijos históricos de la matemática, pero sí os voy a contar una pequeña leyenda. Hay una leyenda, obviamente, inventada, apócrifa. Había un sultán, y ese sultán era muy dado a los juegos de ingenio. Y en cierto momento descubrió que una de las personas que estaba en el calabozo y que iba a ser ejecutado era un matemático. Entonces dijo, bueno, pues vamos a proponerle algo a este matemático. Y le propuso, dice, mira, como a mí me gustan mucho los juegos de ingenio, te propongo que me hagas un problema matemático, que me presentes un problema matemático, yo lo intento resolver. Mientras lo resuelvo, tú estarás libre en la calle, pero en el momento que yo lo resuelva, te ejecutamos. Entonces, el matemático empezó a darle vueltas y le explicó lo que eran los números amigos, el 220 y el 284, y le pidió que encontrara otra pareja. Y obviamente fue feliz hasta que murió fuera de la cárcel, claro. Bueno, eso es un poco para ver lo difícil que es encontrar números amigos. Realmente son números que han tenido, yo os digo, desde la numerología y la astrología en la antigüedad, han jugado su papel, pero a día de hoy mucha gente los sigue considerando como muy interesantes. Y de hecho nos los encontramos en el arte, en más de una ocasión. Hay cuadros donde los podemos encontrar, o en novelas, como veis aquí. La que hemos citado, de Yannick Granet, de Rosa Montero, Los tiempos del odio, también se presenta relacionada con el amor, de la serie de Bruna Husky. En la segunda novela de la serie Millennium de Stieg Larsson también aparecen los números amigos, bueno, incluso el teorema de Fermat, de hecho. O la que es para mí una de las mejores novelas, que os recomiendo esta por encima de todas, La fórmula preferida del profesor, de la escritora japonesa Yoko Ogawa, que es una joya. Bueno, pues todos esos y en muchos más nos encontramos a los números amigos. Bueno, vamos a seguir avanzando a otro tipo de familias donde los dígitos que forman los números tienen cierta relevancia. He elegido dentro de todas las familias que existen en este campo lo que se llaman los números narcisistas. Y voy a ir con una cita bastante en la línea de Gardner, pero una cita del gran matemático inglés Geoffrey Harold Hardy, que escribió un libro muy interesante, Apología de un matemático. Es un libro muy interesante de leer sobre la utilidad o no de las matemáticas o la esencia de las matemáticas, pero leído con un poco de sentido crítico, porque él dice que las matemáticas no sirven para nada y no necesitan servir para nada. Que con que sean bellas le vale. Ya está. Bueno, pues en esa línea él dice que los números estos que escribe ahí, que en el fondo son los que nosotros estamos un poco
de los que estamos hablando. Dice, se trata de hechos excepcionales, ideales para las columnas de acertijos y similares, que aparecen en la sección de pasatiempos del periódico para entretener a los aficionados a las matemáticas, pero no hay nada en ellos que atraiga mucho a un matemático. Las demostraciones ni son difíciles ni interesantes, simplemente algo tediosas. Los teoremas no son serios. A ver, uno puede pensar que parte de razón tiene por lo que estamos mostrando, pero lo que nos ha demostrado la historia de las matemáticas es que aquellas cosas que aparentemente eran inútiles y que solo eran un divertimento matemáticos acaban siendo profundamente útiles, ¿vale? No sabemos a veces si van a ser o no, pero el objetivo no es que sean útiles, pero curiosamente a veces luego lo son. Y yo suelo poner como ejemplo un problema que se llama el problema de las estudiantes de Kirman, que es un problema que son 15 estudiantes que durante una semana van desde donde se hospedan a clase juntas, formando 5 filas de 3 personas. Y se trata de averiguar cómo tienen que ir de tal forma que 2 no coincidan en la misma fila 2 días diferentes. ¿Vale? Si coincidimos un día, no podemos coincidir ningún día más. Entonces, es un pequeño problema de ingenio para ver cómo distribuir a esas 15 estudiantes, ¿vale? Para que cumplan esa condición. Pues ese problema, que es un problema de ingenio, rápidamente atrajo la atención de los matemáticos y rápidamente dio lugar a 2 teorías matemáticas, la teoría de diseño de bloques y los sistemas triples de Steiner, que hoy en día son toda una rama de las matemáticas, es decir, con entidad propia y con aplicaciones en criptografía, en diseño de experimentos estadísticos, en biología, en física, en computación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, surgieron de un problema, una recreación matemática, sin más. Y existen muchos más ejemplos, ¿vale? Luego, lo que es útil o no es discutible porque además, si yo estudio por su belleza, para mí tienen cierta utilidad. Si es un rompecabezas y la gente se divierte, también tiene su utilidad. Pero incluso luego puede ir más allá como estamos viendo. Pero bueno, los números narcisistas no tienen ninguna utilidad a día de hoy que sepamos, salvo el divertimento y a veces alguna cosita más. Vale, los números narcisistas tienen que ver, obviamente, con el mito de Narciso, que no voy a explicar aquí, pero que todos más o menos recordamos. Narciso, al menos la esencia de lo que voy a decir ahora, Narciso en cierto momento, ¿vale? Después de ciertas peripecias, acaba mirando un lago, o un río, no recuerdo si era un lago o un río, y se ve reflejado en la superficie, y se enamora de su propia imagen. ¿Vale? Ese es el mito de Narciso. Entonces, nuestros números van a hacer algo parecido. Vamos a coger un número y a través de sus propias cifras y haciendo un cierto juego matemático, vamos a recuperar el número. Es decir, es la imagen reflejada matemáticamente para recuperar el propio número. De hecho, los números narcisistas, un ejemplo es el 153, que tiene 3 dígitos, el 1, el 5 y el 3. Vamos a coger cada uno de esos 3 dígitos y lo vamos a elevar ¿a qué? Al número 3, la cantidad de dígitos que hay. Y entonces tendremos 1 al cubo, más 5 al cubo, más 3 al cubo, y el resultado es 153, curiosamente. Si hacemos, por ejemplo, lo mismo con el 1634, ahora tiene 4 dígitos. Vamos a elevar cada uno de esos 4 dígitos a 4. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que el resultado nos va a dar el propio número. ¿Vale? Por lo tanto, recuperamos el número a través de sus propios dígitos, elevando a la cantidad de dígitos que hay. Esos son los números narcisistas. Los números narcisistas nos los podemos encontrar, por ejemplo, en Los Simpson. Y os voy a mostrar cómo es así. Bueno, de hecho, Los Simpson podría ser una charla perfectamente solo de Los Simpson. Vamos a ver dónde tengo... Ah, sí, aquí lo tengo. Bob, yo también te amo y te aceptaré si adivinas el número de asistentes. Bueno, el tema era adivinar el número de asistentes y ahí venían unas ciertas cantidades. Bueno, antes de entrar en las cantidades, no sé si sabéis, pero los Simpson están repletos de referencias matemáticas. De hecho, algunos de los guionistas y productores de los Simpson tienen formación científica y algunos son matemáticos, físicos, informáticos y de hecho tienen un seminario donde se explican cuestiones matemáticas unos a otros. O sea, un seminario de matemáticas entre los guionistas y productores de los Simpson. ¿Vale? De hecho, cuando un divulgador matemático fue a visitarles para escribir Stewart. ¿Stewart fue? No, el otro. Bueno, es igual. Hay un libro dedicado a las matemáticas de los Simpson, ¿vale? No me acuerdo ahora de su autor, es igual.
Bueno, pues cuando él fue a visitarlos, casualidad, en ese capítulo no había nada. En el capítulo que estaban trabajando en ese momento no había nada de matemáticas. Y dijeron, esto no puede ser. Y introdujeron justo esto de aquí. Esto de aquí, si os fijáis, el primer número, el 8191, tan anodino como cualquier otro de los que hemos hablado aquí, pues es un número primo de Mersenne. Los números primos de Mersenne son de la forma 2 elevado a n menos 1. Y este es 2 elevado a 13 menos 1, el 8191, un primo de Mersenne. Vamos al siguiente número. El siguiente número, el 8128, es un número triangular. El número triangular con n igual a 127. Es decir, si sumamos los números desde 1 hasta 127, nos da 8128. Y el tercer número que aparece, el 8208, es un número narcisista, porque si elevamos a la cuarta sus dígitos, obtenemos el 8208. Luego, esos números tienen su historia, aunque en 2 segundos que vemos nos pueden parecer elegidos al azar. No estaban elegidos al azar. Podríamos, no lo voy a hacer, podríamos demostrar cosas de los números narcisistas. ¿Cómo qué? Como que solo puede haber, es muy fácil demostrar, no lo voy a hacer, pero es muy sencillo demostrar que no puede haber números narcisistas con más de 60 dígitos. Por lo tanto, tiene que haber un número finito. Puede ser más o menos, pero un número finito. De hecho, a día de hoy se conoce que solo hay 88. E incluso se conoce cuáles son esos 88. Veíamos que por una parte teníamos los números primos que son infinitos. Los números, por ejemplo, narcisistas son finitos. No hay muchos, ¿vale? Solo 88. Pero, por ejemplo, si buscamos parejas de números amigos, que eso no lo he comentado antes, esperando ahora, no se sabe si hay infinitos o no. De hecho, es un problema abierto. Curiosamente, de todo lo que os estoy contando, hay muchísimos problemas abiertos que se siguen investigando hoy en día. Y los números amigos se conocen ya muchísimos gracias a la computación, pero no se sabe si son infinitos o no, ¿vale? Esto sí. Vale. Y vamos con otro número un poco especial. Hay un número que a mí me gusta mucho, ¿vale? Es el número 3435. Pues vale, pues no sé, es bonito, ¿por qué? ¿No? Bueno, pues obviamente va a ser bonito por algo relacionado con lo que estamos viendo. Vale. Vamos a... Este número es un número de Munchausen. ¿Qué es un número de Munchausen? No sé si conocéis la novela El barón de Munchausen o la película que existe al respecto. Bueno, ya hayáis leído la película o la novela, o sea, habéis visto la película, leído la novela, sabéis de lo que estoy hablando, si no os lo voy a contar. El barón de Munchausen en cierto momento quiere huir y va en su caballo y para ir hacia arriba y volar se va tirando de la coleta a sí mismo. Y al tirar de la coleta a sí mismo va subiendo, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros números. Vamos a coger los dígitos del número y los vamos a elevar a ellos mismos. ¿Vale? Así, por ejemplo, el 3 al cubo más el 4 al cubo a la cuarta más el 3 al cubo más el 5 a la quinta, su suma nos da 3435. Es decir, es un número que recuperamos elevando sus dígitos a ellos mismos, como el barón de Munchausen, ¿vale? Por lo tanto, es un número de Munchausen. Pero una cosa curiosa, bueno, salvo alguna discusión que podríamos tener sobre el valor de 0 elevado a 0, que no voy a entrar en ella, es el único número de Munchausen que hay. No es que haya 88 como los narcisistas, es que solo hay uno, y es él, el 3435. Luego, cuando alguna vez os hablen del 3435, no le tratéis mal, ¿de acuerdo? No le tratéis mal. De acuerdo, vale. Vamos a ir un poquito más. La última parte ya de lo que os voy a contar, y obviamente del libro, yo lo titulaba Vamos a contar mentiras, porque yo me dedicaba en el libro a contar mentiras y más mentiras, igual que en esta charla. Bueno, me refería realmente a familias de números que se obtienen contando, ¿vale? Por ejemplo, por citar un ejemplo, podríamos plantearnos cuántas estructuras rítmicas existen en versos de una cantidad fija de estrofas. Perdón, en una estrofa de una cantidad fija de versos, lo he dicho al revés. Imaginemos, obviamente es trivial, si tenemos estrofas con 2 versos, o no riman o sí riman. Luego hay solo 2 estructuras rítmicas. Si tuviéramos 3, no rimarían, rimarían todas o rimarían 2 a 2, luego tendríamos 5 estructuras rítmicas posibles. ¿Vale? Luego podemos contar cuántas estructuras rítmicas posibles hay. Y de hecho eso se llaman los números de Bell, ¿vale? Definidos de diferentes formas, algunas más aplicadas y otras menos, pero la cantidad de estructuras rítmicas son los números de Bell. Y estos diagramas que tenéis aquí, que pertenecen a la novela de Genji, del siglo más o menos, del año 1000 más o menos, ¿vale? La novela de Genji, que es la obra clásica de la literatura japonesa,
tiene estos diagramas en cada capítulo que son el número de estructuras rítmicas para estrofas de 5 versos. Hay exactamente 52, lo que pasa es que aquí aparecen 54 porque esta no lo es y esta está repetida. Pero nos ilustra la cantidad de estructuras rítmicas que hay. Pues este tipo de cuestiones podemos estudiar. Es decir, contamos diferentes situaciones que muchas veces surgen de las matemáticas, otras veces surgen de la vida cotidiana. Y creamos familias que surgen de contar. Yo os he puesto la de las estructuras rítmicas porque me parece interesante porque está relacionado con la poesía. ¿De acuerdo? Vale. Estudiamos en particular números combinatorios, triángulo de Pascal, números de Bell, números de Catalán. Pero para acabar, como ya hemos hablado mucho de números, os voy a poner un ejemplo que podríamos decir, aunque es puramente inventado, que es más cotidiano. Cómo resolver un problema de conteo, de contar algo. Y lo he llamado más de 1000 tipos distintos de ramos de rosas. Y el problema es el siguiente, la cuestión es la siguiente. Imaginemos que tenemos una tienda, ¿vale? Una floristería, que hace ramos de 12 rosas. Obviamente ya sabemos que hacen ramos de más, pero bueno, o de menos. Pero supongamos que hacen ramos de 12 rosas y que tienen 6 colores. También hoy en día tienen colores a tutiplén, pero bueno, supongamos que tienen 6 colores, que son rojo, blanco, rosa, amarillo, naranja y azul. La cuestión es, ¿cuántos tipos de ramos distintos se pueden componer? Podríamos tener un ramos monocolor, hay 6, pero podríamos tener que tuvieran 2 rosas de cada color. Es decir, tendríamos diferentes posibilidades. Quiero saber de cuántos tipos de ramos distintos podríamos disponer. Este tipo de pregunta es muy típico en nuestra vida. Aunque no lo pensemos, realmente muchas veces aparece... Bueno, voy a poner un ejemplo que igual no es muy interesante, pero cogemos un juego de ingenio. Se resuelve de no sé cuántas formas distintas, por ejemplo. Los problemas de conteo son muy habituales. Entonces aquí tenemos un problema de conteo. ¿Cuántos tipos de ramos distintos se pueden componer? Este es nuestro problema que podríamos decir que deriva de la vida cotidiana. Entonces, como matemático voy a ver cómo resolverlo. Entonces yo, como matemático, me voy a la álgebra rápidamente y digo, pues llamo X al número de rosas que puede tener un ramo, rojas, Y al número de rosas blancas, Z al número de rosas rosas, R amarillas, S naranjas y T azules. Como el número total de rosas de cada ramo es 12, mi problema es encontrar todas las soluciones de esta ecuación lineal donde X, Y, Z, R, S y T toman valores entre 0 y 12. Luego he cogido mi problema de la vida y lo he convertido en buscar cuántas soluciones existen de esa ecuación lineal. Y ahora me decís, bueno, hemos ido a peor. Teníamos un problema que entendíamos, ahora tenemos un problema que no entendemos y no sabemos cómo resolver. Luego hemos ido a peor. Vale. Bueno, como decía... ¿habéis visto la película... ¿Cómo se llama? La de Alan Turing, Descifrando Enigma o... Bueno, pues él, en un momento dado que nadie pensaba, él decía, vosotros enfadaros conmigo, pero al final el que lo va a resolver soy yo. Pues esto es un poco lo mismo. Hemos complicado las cosas, pero nos va a dar el camino a resolverlo. ¿Vale? El asunto es resolver ahora esto. ¿Cuántas soluciones hay? Y lo vamos a hacer de una forma, para mi entender, bella. Es decir, lo voy a hacer de una forma visual. ¿Vale? Luego me diréis, sí, bella para ti, pero vamos a intentar que sea bella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a intentar interpretar geométricamente las soluciones. ¿Vale? Voy a coger una solución. Por ejemplo, una solución de esta ecuación podría ser 1, 3, 2, 4, 1, 1. Es decir, una rosa roja, 3 blancas, 2 rosas, 4 amarillas, una naranja y una azul. Esto es una de las soluciones de esta ecuación. Vale, esta es una solución, pero yo quiero saber cuántas son todas. Pero esa solución la voy a representar con puntos y rayas. Exactamente con 12 puntos y 5 rayas. ¿Por qué? Porque las rayas me van a separar los 12 puntos representan las 12 rosas de un ramo y las rayas me separan cuántas hay rojas, cuántas blancas, cuántas rosas, cuántas amarillas, cuántas naranjas y cuántas azules. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Vale, por lo tanto, mi solución es un diagrama de 12 puntos y 5 rayas. De hecho, este diagrama de aquí, ¿qué solución sería? 5, 3, 2, 0, 2, 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, las soluciones ahora son las diferentes formas en las que podemos distribuir 12 puntos y 5 rayas. Por lo tanto, ¿cuántas posiciones posibles tenemos? 17. ¿Vale? Y tenemos que ver en estas 17 posiciones
dónde ponemos los puntos y dónde ponemos las rayas. Cada distribución es una solución. ¿Todo el mundo de acuerdo? Estaréis de acuerdo también que me da igual los puntos. Si yo distribuyo las rayas, ya está. ¿Sí? Porque total, el resto van a ser puntos. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo 17 posiciones y 5 rayas. Necesito saber la cantidad de formas que hay de elegir 5 posiciones de 17. ¿Vale? Bueno, esto me voy a hacer una visión rápida porque no voy a explicar esta parte, pero la cantidad de formas que hay de elegir 5 objetos dentro de 17 es lo que en matemáticas se llama el número combinatorio 17 sobre 5, que se calcula de esta forma. No voy a explicar esto me lo voy a saltar, pero digamos, hemos reducido el problema a contar de cuántas formas podemos elegir 5 dentro de 17, y eso es exactamente esto, 6.188 formas distintas. Por lo tanto, es la cantidad de tipos de ramos de rosas que existen. ¿De acuerdo todo el mundo? ¿Sí? Vale. Bueno, por lo tanto, este ejemplo, sobre todo, obviamente, es inventado, pero me sirve también para entender a veces cómo son los procesos para resolver un problema real. Tenemos un problema real, lo convertimos en un modelo matemático, que era mi ecuación, y luego tenemos que buscar la forma de resolver ese modelo matemático. Y una vez resuelto, tenemos nuestra solución. Vale. Bueno, hasta aquí realmente sería lo que yo os quería contar. Bueno, me he pasado más que un poco. Lo que yo os quería contar de las familias de números. Me gustaría acabar con una actividad. ¿Vale? Una actividad, os voy a proponer, si queréis, que podáis hacer una tarjeta que podéis regalar a vuestros hijos e hijas, a la persona amada o a la persona odiada, a quien os dé la gana. Como ya han pasado las Navidades, podéis no esperar hasta las siguientes Navidades, ¿de acuerdo? Pero es, bueno, un detalle, bueno, esto es un detalle, también hay que ver a qué persona le puede gustar o no, ¿de acuerdo? Bueno, cuando yo presenté este libro, que es el primero, Los secretos de la multiplicación, a todas las personas que vinieron a la presentación y me avisaron que iban a venir, les regalé su propia tarjeta personalizada, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues ¿cómo se puede hacer esta tarjeta? Esta tarjeta es personalizada porque, por ejemplo, la podéis relacionar con una fecha. Yo en este caso he puesto la fecha de mi nacimiento, mi cumpleaños. Digo, por si queréis regalarme algo, que aún dentro de poquito va a ser. El 18 de febrero de 1968 nací y, bueno, esto, cómo escribamos esas cifras ya depende, ¿vale?, de diferentes cuestiones. Yo la he escrito, pues, 18 de febrero de 1968. Y nos crea el número 18.021.968. Ahora, una vez que tengo este número, yo lo voy a descomponer en factores primos. Podéis pensar, joder, ¿ya nos estás poniendo deberes? No, vais a Google y preguntáis, descomposición en factores primos. Y os va a salir una calculadora que os descompone cualquier número en factores primos. Y así no hay que hacer ningún ejercicio. Si sois profesores o profesoras, lo podéis mandar como tarea y que lo hagan los estudiantes. Vale, la descomposición de este maravilloso número es 2 elevado a la 4 por 223 por 5051. Y entonces lo que he hecho es ahora juntar estos por una parte, que me da 3568, y este por otra, que es primo. Y por lo tanto, mi fecha de nacimiento, escrita así, es 3568 por 5051. Y ahora, es decir, mi fecha es una multiplicación. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una multiplicación histórica para obtener mi fecha de nacimiento. ¿Vale? Entonces, he cogido esta, que es la multiplicación en rombo. Ahora os voy a explicar. Pero podemos coger la multiplicación árabe, que también os voy a explicar brevemente, o en este libro hay 20 y tantas formas históricas de multiplicar. No es por vender el libro, ¿eh? Con estas os vale, no hace falta... Esta de aquí, ¿cómo funciona? Esencialmente es nuestro algoritmo, pero recolocado de una forma diferente. Bueno, hay muchos más métodos, el método del castillo, el método... Bueno, realmente hay una cantidad enorme. Este método es por lo menos del Renacimiento italiano, donde yo lo tengo documentado. No sé si será anterior, pero que esté documentado el Renacimiento italiano. Y lo que se hace es lo siguiente. En la primera fila es multiplicar los dos números de los extremos. 5 por 8, 40. La siguiente fila sería este con este y este con este. Es decir, ahora dos multiplicaciones. Luego este con este sería 5 por 6, 30 y 0 por 8, 0. La tercera fila, estos tres. La cuarta fila, estos. La quinta, la sexta y la séptima. Y luego cojo todas y las sumo. ¿Y qué me queda? 1802.1968. He recuperado mi cumpleaños como una
multiplicación histórica. Esto podría ser una. Otra, pues esta de aquí, que también la he utilizado en más de una ocasión. Cojo de nuevo los números que yo tengo y los voy... Esta es la multiplicación árabe o multiplicación en rejilla, porque obviamente tiene una rejilla. ¿Y cómo se multiplica? Se multiplica como en el juego de los barcos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, 3 por 5, 15. Arriba las decenas y abajo las unidades. O 6 por 5, 30. Decenas y unidades. Y así hacemos todas las multiplicaciones. Hasta ahí está claro, ¿no? Juego de barcos, todos entendemos. Multiplicar decenas arriba y unidades abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos en diagonal. Desde aquí, 8, 6, 9. Y efectivamente, 8, 6, 9, 10. 11, perdón. 11, me llevo una. 4 y 1, 5, y 5, 10, y 2, 12. Y me va quedando efectivamente 18 de febrero de 1968. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis una actividad para hacer con quien queráis y si queréis... Ojo, si realmente queréis hacerla y queréis regalársela a alguien, os recomiendo que cojáis un papel bonito, pintura bonita, o una pluma, etcétera, etcétera, le deis una entidad propia, incluso lo enmarquéis y lo convirtáis en algo especial. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que lo hayáis pasado. Muchas gracias. Encantado. ¿Alguna pregunta para Raúl? ¿Preguntas, cuestiones, remarks? ¿Has oído algo, como has contado, lo de las cigarras cada 17 años, creo? 13 y 17. 13 y 17. ¿Has oído alguna vez sobre la floración de los bambúes? Porque también me suena haber oído así que cada muchos años florecen todos a la vez en todo el mundo. Pues no sabía, pero ya tengo tarea para buscar. No sabía. No. Es cierto que a veces hay relaciones numéricas con muchas cuestiones de los animales o de las plantas, pero esa en cuestión no la conocía. De las plantas sí, porque bueno, sabéis que, por ejemplo, cuando tenemos floraciones en espiral, el número de espirales hacia la izquierda y hacia la derecha son números de Fibonacci, ¿vale? Y eso no es una conjetura, es decir, es algo estudiado en biología, ¿de acuerdo? Y incluso ahí está el número áureo también. Es una cuestión muy estudiada desde el siglo también XIX o así. Y sí hay cuestiones, pero esa no me la conocía. La cuestión sería saber un poco por qué esa cantidad. Sí. Beste galderik? Me tenéis aquí para criticar, para preguntar. Podéis hacer preguntas personales. Yo, si quiero, no contesto y ya está. Sí, ya que dices lo de criticar, una crítica amable. Yo, hasta venir aquí me había oído que todos los números son especiales, pero hoy me acabo de dar cuenta que no hay ningún número especial, porque si todos los números son especiales, ninguno es especial. Pero bueno, interesantes. Yo he dicho interesantes, que no es lo mismo que especial. Son todos interesantes. Era una broma, sí. No, ya lo sé. Besteik? Bueno, abestik ez badago, bakar-bakarrik komentatu datorren ostiralean bertan izango degula Luz Roncal. Aipatu dizuet lehen, las matemáticas de los premios Princesa de Asturias 2020. Eta, bueno, bukatu horretio aholkatu bere liburua. Benetan liburu interesgarria da. Oraindio bakarren bat salgai dago nahi badezute erosi, lauen bat gelditzen dira, eta uste firmatuko dizkigula, ez da. Eta besterik gabe, eskertu berriro bertan izatea, Raúl, eta hemendio 3 urtera gustoko litzaidake berriro zurekin kontatzea. Mila esker, txarlo handi bat, Raúl.